Su amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida, mi favor. Vamos a pedir, cerramos los ojos, inclinemos el rostro en acción de reverencia, vamos a orar. Padre bendito de la gloria, te damos gracias, Señor, como siempre, por todas y cada una de las bendiciones derramadas en cada uno de los que hoy estamos escuchando esta predicación, aquellos que no se han podido reunir, aquellos que no han estado, que no se han podido conectar, Señor, y aquellos que habrán de venir a tus pies, Señor. Damos gracias, Padre, por ello. Damos gracias por esta palabra, Señor, que tú nos vas a dar, esta palabra fresca, ungida, revelada y profética, Señor. Ayúdanos que sea esa semilla que caiga en tierra fértil y que en su tiempo dé fruto en abundancia, fruto bueno al 30, al 60 y al 100 por uno. Recibe pues, Señor, toda la alabanza, toda la gloria y toda la adoración en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, el tema de hoy, ya último tema de esta serie, es la segunda venida de Cristo detendrá la maldad. La segunda venida de Cristo detendrá la maldad. Hoy, hermanos, estamos viviendo días con todo esto que está pasando el coronavirus, con todo esto que está pasando no solo en las cuestiones de salud de esta pandemia, sino vemos todo lo que encierra la sociedad, una sociedad caída, una sociedad en donde el deterioro moral es cada vez más grande, cada vez más evidente, donde los hombres cada vez estamos más deteriorados en el ámbito moral, en el ámbito espiritual. Vemos cómo semejamos ya a aquellas ciudades de Sodoma y Gomorra en los que se había prostituido, a la promiscuidad había crecido a tal grado que los hombres se metían con los hombres y las mujeres con mujeres. Ya no había un respeto en nada y para nada a nuestro Creador, a nuestro Señor. Y hoy no estamos muy alejados de esa realidad. Por eso es importante que para algunos de nosotros, yo he escuchado a muchos pastores, amigos míos, decir que ya los tiempos están cerca, ¿no? Que ya la segunda venida de Cristo es ya evidente, ya los dolores de ese parto, de esa segunda venida, son claros. Por eso es importante que analicemos y que esta serie se termine con la segunda venida de Jesucristo. Muchos no damos la importancia a ese evento y por eso vivimos de una forma desordenada. Un teólogo decía, cuando el cristiano pierde interés en la venida del Señor, su tendencia es a enfriarse y a desenfrenarse en los pecados del mundo. Vuelvo a repetir, cuando un cristiano pierde el interés en la venida del Señor, en la segunda venida del Señor, su tendencia va a ser a enfriarse y a desenfrenarse en los apetitos del mundo, en los pecados del mundo. Amén. Por eso es importante que toda esta serie que comenzamos, ¿quién es el Cristo que predicamos?, terminemos con un análisis muy ligero, muy somero de la segunda venida de Jesucristo. Es nada más algunos puntos, porque esto es verdaderamente amplio, tiene mucho simbolismo y mucha profundidad, que reconozco que no todo eso se me ha sido revelado. Entonces vamos a explicar parte nada más de lo que Dios nos ha mostrado. Y para ello voy a empezar con algo que ya había advertido Pablo y se los advirtió a Timoteo, y lo vemos en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, Reina Valera 1960,
decía Pablo a Tito en su segunda carta, vuelvo a decir, capítulo 3, versículos del 1 al 5, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén. Aquí Pablo nos está mencionando, nos está advirtiendo que entre más se acerquen los días, en los días postreros, entre más se acerque, más inmoralidad habrá. Empeorará la situación, las condiciones, porque también empeorará la condición de los seres humanos. O sea, cada vez los seres humanos irán perdiendo moralidad, irán perdiendo esos principios, esos valores humanos y espirituales, sobre todo esas verdades espirituales, y irán cada vez siendo más, habrá cada vez más maldad, iniquidad y pecados en sus corazones, rebeliones, soberbia, vanagloria, injusticias en términos generales. Y sigue diciendo ahí Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, ahí mismo en el mismo capítulo, nada más que versículo 13, nos dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Dios nos está advirtiendo claramente a través de Pablo que cada vez, entre más vaya avanzando los tiempos, entre más vaya avanzando los días, la maldad del hombre será más evidente, será más reflejada en las sociedades, en las familias, en la propia persona de uno. Habrá cada vez más maldad en uno, habrá cada vez más maldad en la sociedad, porque si el hombre se corrompe, entonces corrompe las condiciones, se corrompe las sociedades. Entonces, vamos a ver que aquí Dios nos lo está advirtiendo a través de Pablo. Dios nos advierte que en la medida en que pasen los tiempos, el hombre irá corrompiéndose inmoralmente cada día más y más y más. Y esto lo estamos viendo en la sociedad. Una sociedad que cada día más se corrompe. Leyes aprobando el matrimonio entre personas del mismo sexo, leyes aprobando el consumo de drogas, leyes aprobando el aborto, el homicidio, etcétera, etcétera, etcétera. Está claro que la sociedad se está corrompiendo. Y la razón de eso, hermano, es que cada vez más nos alejamos de Dios. Eso no es más que la consecuencia de nuestra lejanía de Dios. Se ha quitado a Dios de las escuelas, se ha quitado a Dios de los hogares, se ha quitado a Dios inclusive a veces de la propia iglesia, del propio templo. Ya estamos adorando al hombre, estamos adorando a la música, estamos adorando a todo menos al Dios Todopoderoso. Entonces, eso es consecuencia de nuestra lejanía con Dios. Ahora bien, hermanos, hasta aquí es una introducción al tema. En la segunda venida de Cristo, la maldad se detendrá. En el capítulo, y vamos a ir, la base de esta predicación va a ser todo lo que es parte del capítulo 19 de Apocalipsis.
Pero antes vamos a ver que en el capítulo 18, hermanos preciosos, no da el tiempo para poderlo explicar, pero en el capítulo 18 de Apocalipsis vas a ver tú que se da el final de la gran tribulación. Después del capítulo 18 viene ya el capítulo 19 y ya es el comienzo de lo que es la hora de la boda del Cordero, la hora en que se ha puesto fin ya a la maldad, la hora en que empieza la victoria de Jesucristo Redentor. Amén. Entonces vamos a ver, nada más como quiero darte esa introducción, el capítulo 18 de Apocalipsis habla del final de la gran tribulación. Y ya en el 19 empezamos con la hora en la que se pone fin a la maldad, la hora de las bodas del Cordero, etc. Y empecemos con Apocalipsis capítulo 1. Aquí vamos a pasar a la Nueva Biblia de las Américas. Apocalipsis 19, capítulo 1. Después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, vuelvo a repetir, después de esto, estamos hablando del final de la tribulación, dice, después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, después de esto oí como una gran voz, escúchalo bien, una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenece a nuestro Dios. Entonces con esto abre el capítulo 19, ya habiendo cánticos de gloria, cánticos de poder en el cielo, porque la hora del Cordero ya era una realidad. Ahí vemos cómo Apocalipsis abre cierra la parte de la tribulación y abre el gran comienzo de las bodas del Cordero. Y de ahí nos vamos directamente a Apocalipsis, al mismo versículo, ahí vamos a estar navegando por ese capítulo 19 y vamos directamente al versículo 6. Y decía, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Amén y amén. Y ahí vas a ver que el coro angelical continúa alabando a nuestro Dios, continúa alabando el Cordero. ¿Por qué? Porque ya se había dado la hora de la segunda venida de nuestro Redentor. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Redentor. En la primera vez había venido Él como siervo. La primera vez vino como siervo. En esta segunda vez ya iba a venir como Señor. Si en la primera vez vino a servir, en la segunda vez, ya que venga, es para ser servido. Si en la primera vez vino y dio su vida y murió en esa cruz para el perdón de los pecados, ahora en esta segunda vez va a venir como juez para juzgar a los pecadores. Si en la primera venida, hermanos preciosos, guardó silencio cuando fue juzgado injustamente, en esta segunda venida va a venir con voces de trompeta y no solo va a ser escuchado por esta tierra, sino por todo el universo. Amén. Entonces vamos viendo que si Jesús vino a humillarse, en esta vez va a venir exaltado, como el Rey de Reyes, Señor de Señores. Así que, hermanos, ya en la segunda venida, si en la primera vino a derramar gracia y misericordia, en la segunda venida va a derramar justicia. Justicia a secas. Amén. Entonces hay que estar preparado. Inicio del sermón. Aquí empieza la predicación. Amén. Y vamos a leer todo lo que es Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 hasta el 21.
Y de ahí vamos a ir desglosando algunas verdades, algunas revelaciones que desde ahorita quiero decirte y confesarte que no todo se me ha sido revelado, algunas cosas que por ahí hemos leído y Dios nos, de una u otra manera nos ha enseñado y que podamos compartir acá con ustedes, ¿no? Entonces vamos a ver Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 21, la misma versión, nueva Biblia de las Américas. Entonces dice la palabra, vi el cielo abierto. Estoy en el capítulo 19, versículo 11. Vamos a hacer del 11 al 21. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar de vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi a un ángel que estaba de pie en el sol, clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan, congréguense para la gran cena de Dios, para que coman carne de los reyes, carne de comandantes y carnes de poderosos, carnes de caballo y de sus jinetes, y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con los cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de sus carnes. Amén y amén. El texto que acabo de leer, y Apocalipsis en sí, está lleno, pero llenísimo, diría yo. Cada palabra, sin exagerar, es un simbolismo que describe las cosas venideras. Y en este caso, la segunda venida de Jesucristo. Muy pocos hombres, escúchenlo bien, hermanos, muy pocos hombres, muy pocos cristianos verdaderamente estamos interesados por las profecías, por las señales, por los simbolismos de las cosas que vendrán. Y por eso andamos un poco tanto cuanto distraídos, por no decir perdidos. Hermanos, la palabra de Dios, lo hemos dicho mucho, la tierra y el cielo pasarán, pero una tilde de esta palabra no dejará de cumplirse. No sé cuántos decimos amén. Entonces, hermano precioso, tenemos que poner mayor atención. Yo soy uno de los que a veces quiero confesar, Dios me perdone por ello, estas cuestiones de la segunda venida, la Apocalipsis, en sí el libro, me es difícil entender, pero no por ello deja de ser hermoso, deja de ser bello. Así que pidamos a Dios
que nos ayude. Entonces, en este texto, hermano, vamos a ver algunos simbolismos. En el versículo 11, que leí en el primero, Apocalipsis 19, 11, vemos, dice, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. En el que lo montaba se llama fiel y verdadero. Con justicia juzgará y hace la guerra. El caballo blanco, bueno, es un simbolismo, porque para venir Jesús no necesita un caballo blanco, sino es un simbolismo. En los caballos blancos se representa los reyes que tenían poder, es un simbolismo, que Él vendrá ya no como aquel siervo que abofetearon, que humillaron, sino aquí vendrá montado en un caballo blanco, que significa un rey puro, un rey verdadero, un rey limpio y sin manchas, que no tiene nadie quien acusarle. Estamos acá a alguien que gobierna con autoridad, y tan es así que dice que su nombre es fiel y verdadero, es sin mancha, ¿verdad? Quiere decir sin mentiras, sin manchas, sin añadiduras, que es sincero, sincera. ¿Me estoy explicando? Entonces acá no cabe duda que acá Juan, que es el que tuvo la revelación de Apocalipsis, no sé si se acuerdan que había un Juan que presentó a Jesús, que se llamaba Juan el Bautista, y ahí empezamos la predicación. Así ahora estamos terminando esta serie de predicación con un mismo Juan, pero ya no es Juan el Bautista, sino Juan su apóstol, Juan su discípulo, y este estaba presentando al nuevo. Juan Bautista presentó a Jesús hombre, que había sido bajado del cielo y estaba en esta tierra para perdonar pecados, pero ahora venía el nuevo Jesús, Jesucristo, Redentor, pero ya venía para juzgar. Amén. Para juzgar. Entonces vemos que ese caballo blanco representa la pureza, la autoridad, la gobernabilidad de alguien que realmente lo posee ese atributo. Y él era fiel. ¿Por qué fiel? Porque es fiel al Padre, al verdadero. Él no tuvo ninguna falla, él fue sincera desde el principio, sin añadiduras, ya te lo comenté. Entonces, y es verdadero, no hay falsedad en él. Es más, él no es verdadero, él es la verdad. ¿A quién se estaba refiriendo aquí, hermanitos preciosos? A Jesucristo. ¿Y por qué también se llama verdadero? Porque él venció al padre de la mentira, a Satanás, al diablo. Entonces, él ya había sido el que venció, por lo tanto él venció la mentira, por lo tanto es el verdadero. Amén. En el versículo que continúa, versículo 12 de ese mismo capítulo 19, vemos que dice: sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Amén. Aquí, hermanos preciosos, ya en su segunda venida, vuelvo a repetir, viene ya no como siervo, ya no como perdonador de pecados, sino para juzgar a los pecadores. Entonces dice acá que sus ojos son como llama de fuego. ¿Qué se puede simbolizar eso? Puede simbolizar que él, sus ojos, su mirada, ve lo más interior de cada uno de nosotros. Que él ya no lo vas a poder engañar, porque él viene con esos ojos como fuego, que son unas linternas que alumbran el interior tuyo, que escudriñan los corazones y que van a ver verdaderamente qué hay en esos corazones de cada uno. Amén. Y luego dice, y que sobre su cabeza hay muchas diademas. Las diademas, la cabeza es la autoridad. Y varias diademas es que tenía una soberanía absoluta sobre todo reino, principado, sobre toda potestad que hay en el cielo y en la tierra. O sea, él es el señorío total, pleno, absoluto, de todo lo que hay, de lo existente, visible e invisible. Entonces juzga los corazones, escudriña los corazones con autoridad y soberanía y plenitud absoluta. Amén. O
sea, ya no va a haber cómo nos echemos a un lado, hermano precioso. Para muchos va a ser una gran gozo que esa segunda venida que se dé. No sé tú cómo sientes si hoy se diera esa segunda venida. ¿Estamos preparados? Y luego dice, tiene un nombre escrito que nadie conoce. Todo lo que conocemos, hermanos, porque se nos ha sido revelado por Dios. Pero hay cosas que no nos han sido reveladas y que tal vez no nos sean reveladas. Hay cosas que van a ser reveladas únicamente para Dios. Y de hecho la palabra misma lo dice en Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Hay veces que queremos entender a Dios en este pequeño cerebro, cuando Dios es infinito, cuando Dios es totalmente inmenso, infinito, hermanos preciosos. Entonces no pretendamos entender lo infinito de Dios con lo finito de nuestro ser. Entonces hay cosas, dice aquí, tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Amén. Él solo le será revelado. O sea, los nombres de Dios, los nombres de cada nombre tiene un atributo. Entonces ahí, pues Él, algún otro atributo, algún otro poder en ese nombre hay. Amén. Pero solo Él, Señor, le pertenece lo secreto. Ahora, vemos también que en esta parte de esta porción en Apocalipsis 19:13 dice la palabra, está vestido de un manto. Estamos viendo algunas verdades, hermano, para poder comprender la segunda venida. La segunda venida de Cristo terminará con la maldad. Pero es importante que veamos desde qué punto y cuáles son esos mensajes que hay dentro de su palabra. Dice que está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y todos acá hay muchos teólogos que están pensando que él se empapó de esa sangre que se empapó sus vestiduras, puede ser esa sangre que derramó en la cruz. Muchos teólogos dicen que es esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Pero lo sorprendente es que hay otra que está en la misma palabra, que esa sangre, hermanos, de la cual habla aquí Apocalipsis, no va a ser esa sangre que fue vertida, derramada en la cruz del Calvario, en esa cruz. No se está refiriendo a esa sangre que empapa estas vestiduras de Jesús, de Cristo, que su segunda venida no va a ser esa, sino va a ser aquella sangre que se derramará de aquellos que no quisieron obedecer, de aquellos que no quisieron ver la verdad. Amén. Y lo dice la palabra. Dice acá en Isaías lo había profetizado 700 años antes de eso. Dice, el lagar lo he pisado yo solo. El lagar es la parte donde ponían las manzanas, las uvas y lo pisoteaban para sacar el jugo, para extraer el jugo, para extraer el vino. Entonces, allí el lagar, dice, Isaías 700 años antes lo había profetizado y dice, el lagar lo he pisado yo solo. De los pueblos, ningún hombre estaba conmigo. Lo pisé en mi ira y los aplasté en mi furor. Su sangre, dice, escúchalo bien ahí, su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje. No se estaba refiriendo a su sangre de él, se estaba refiriendo a la sangre de los pueblos.
se estaba refiriendo a la sangre de aquellas naciones y aquellos pueblos que se rebelaron en contra de el ungido, en contra del Cristo, en contra del Mesías, en contra de la voluntad de Dios. Y lo confirma el Apocalipsis, ahí mismo en Apocalipsis capítulo, ahí en el versículo 15, ahí Apocalipsis 19, 15, lo aclara aún más y lo confirma. Dice en Apocalipsis 19, 15, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y dice, él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces esa sangre, hermanos preciosos, ya no va a ser su sangre. Una vez derramó su sangre para siempre. Por eso ahorita estamos en un tiempo de gracia. Y que hay de aquellos que confunden la gracia con el libertinaje, porque están desaprovechando el tiempo de su arrepentimiento, el tiempo de su nacimiento de nuevo. No puede haber un nacer de nuevo, hermanos preciosos, si no hay un arrepentimiento genuino y una confesión de pecados. O sea, todas las cosas de Dios son verdades y nadie se puede saltear un paso, todo tiene una razón, un propósito. Y la voluntad de Dios, lo hemos dicho 1000 veces, es siempre la buena, la agradable y la perfecta. No queramos ser más inteligentes que Dios. Su palabra es clara. Esa sangre que estaba llena la vestidura de aquel jinete que venía en el caballo blanco, ya no es su sangre, hermanos. Yo leí por ahí, decían que era la sangre de la cruz del Calvario. Ya no es esa sangre, ya quedó demostrado con Isaías y con Apocalipsis 19:15. Ahora, otra cosa que aquí Apocalipsis 15 nos muestra es que las guerras que se van a hacer contra esas naciones, allá en Jeremías decía pueblos, acá decía naciones, que es lo mismo. Son pleonasmos, ¿sí? Son sinónimos, más bien, son sinónimos en ese sentido. Ahora, acá vemos cómo dice que las guerras, de su boca sale una espada afilada para hacer con ella a las naciones, afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Eso de regir con vara de hierro no entendí, hermanos, eso se los quedo debiendo. Pero lo que sí es para herir, dice, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Hermanos, Él no va a venir como muchos piensan con ejércitos, armas bélicas. Él, la misma palabra, con su misma palabra, los va a herir. Con las mismas palabras, su palabra que es poderosa, con ella misma va a lograr la victoria de esas naciones, en contra de esas naciones, hermanos. Isaías, en el capítulo 11, versículo 4, Isaías 11:4 nos dice, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá, ¿sí estás bien? Herirá la tierra con la vara de su boca, nuevamente, y con el soplo de sus labios matará al impío. Nuevamente, hermanos, la guerra no va a ser una guerra armada, bélica, sino va a ser con el poder de su boca, con el poder de su palabra. Dice acá, y con el soplo de sus labios matará al impío.
Fíjate cómo Adán, dice en Génesis que Dios sopló hálito de vida. Con solo el aliento de su boca dio vida, pero también con el soplo de su boca, con su aliento, el soplo de sus labios, matará al impío. Así con el soplo de su boca dio vida allá en Adán, ¿se acuerdan? Así con ese mismo soplo de su boca herirá o matará al impío. Todo va a ser a través de su palabra. Amén. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 dice la palabra: entonces será revelado ese impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Vuelve a hablar les matará con el espíritu de su boca, su palabra. La palabra, el verbo que se hizo carne, Jesucristo. Amén. Ahora, vemos en Apocalipsis 19:16 que Él ya no va a ser como el cordero inmolado, como un cordero que dio su vida para el perdón de los pecados, sino ahora ya vendrá como un león de Judá, como un león con colmillos, con garras, ¿sí? Con un poder. Apocalipsis 19:16 dice: en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. Ya no viene como el cordero, ya viene como ese león de Judá. Rey de Reyes, Señor de Señores. Ahí es donde Él verdaderamente con autoridad, con soberanía, regirá a las naciones, regirá a todo hombre que haya en esta tierra. Amén. Pero también vemos cómo ahí ya en un principio había invitado a las cenas del Cordero, ha invitado para que todos aquellos lleguemos a la cena del Cordero, el que quiera, la boda del Cordero, perdón. Y ahora aquí también se semeja, es paralela las cuestiones de la segunda venida, las invitaciones a la primera venida y a la segunda venida. Hay una boda del Cordero, aquí va a haber una gran cena de Dios. Y lo vemos en Apocalipsis capítulo 19, versículo 17. Y dice la palabra: vi a un ángel que estaba de pie en el sol. Clamó a gran voz diciendo a todas las aves, a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, congréguense para la gran cena. Hay una invitación. En este capítulo 19 habla de dos invitaciones. Una a la boda del Cordero, lo menciona arriba en los primeros capítulos y en los primeros versículos, y también hay una invitación para la gran cena. En la primera, en las bodas del Cordero van a ser todos aquellos que han sido redimidos. Los invitados son los redimidos, los que aceptaron y creyeron en Jesús como su Señor y como su Rey de Reyes, Señor de Señores. Y en las gran cena, miren a quién invitó en la gran cena. En Apocalipsis ahí 17 que acabamos de leer, dice: clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Entonces son las aves que vuelan en medio del cielo. Pero vamos a ver que no eran cualquier aves, sino eran aves de rapiña, porque vemos cómo comen carne. En la gran cena de Dios se va a comer, me estoy adelantando un poquito, pero esa es la carne de aquellos impíos. ¿Me estoy explicando? Si en la primera boda era la boda con el Cordero, ahora en esta gran cena está invitando a las aves de rapiña. Y ahí también en Apocalipsis 19:18 dice, Apocalipsis 19:18,
está invitando a la gran cena para que coman carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Amén. Aquí vemos dos cosas que ya repetí, voy a reafirmar nada más. Una es que los invitados para esta gran cena de Dios ya no van a ser los redimidos, los que aceptaron aquí, sino a las aves de rapiña. Esos son los invitados, hermano. Las aves de rapiña, ¿para qué? ¿Para qué? Para que cenen y coman la carne. Aquí hay otra verdad. Si te das cuenta, aquí no hay una diferencia de extracto social o de clases sociales. Aquí, tanto los reyes, como los capitanes, como los libres, como los esclavos, como los pequeños o los grandes, o lo que son, podríamos decir, los pobres y los ricos, los poderosos, todos van a entrar aquí. ¿Todos cuáles? Todos aquellos que no quisieron aceptar a Jesús en sus corazones y que no le creyeron a Jesucristo. Aquí ya no va a haber diferencia de clases sociales, hermano precioso. Aquí es todo, y aquí lo explica Apocalipsis: reyes, comandantes, poderosos, caballos, jinetes, libres, esclavos, pequeños y grandes. Amén. Todos esos serán comida para esas aves de rapiña. ¿Qué hay aquí? Vamos viendo, hermanos preciosos, cómo ¿por qué? Porque estos reyes, porque estos poderosos, estos comandantes, estos jinetes de esos caballos, esos grandes y pequeños, esos esclavos y libres, se confabularon, se unieron para pelear contra Dios. Es verdaderamente absurdo, hermanos. No sé, tú qué veas, pero es verdaderamente absurdo pretender pelear con Dios y ganarle. Es locura, pues. Pero más sin embargo, nosotros estamos en esa postura, muchos. Y dicen, no, Dios me libre de eso. Pero ¿sabes qué, hermanos? Dios sí fue claro. El que no está contra mí, el que no está conmigo, está contra mí. Estoy parafraseando. El que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, ¿qué es luchar contra Dios, hermanos? Es no hacer la voluntad de Dios. Fíjate cómo Saúl, que a mí me impacta mucho la vida de Saúl, siempre lo voy a repetir, se vio un día peleando en contra de Dios sin que necesariamente su acción reflejara ese pleito con Dios. ¿Cuál era? Que hizo un holocausto al Dios verdadero, pero fuera de la voluntad de Dios. Entonces, ¿contra quién estaba peleando ahí? ¿Contra quién estaba en contra? Contra Dios mismo. Y así hay muchos pasajes bíblicos. Hoy me andaba mi hermana Naye, el rey Asa, que como un día se vio peleando en contra de Dios mismo, cuando por el miedo accedió a darle los tesoros a los asirios o los sirios, no me acuerdo bien si fueron los asirios o los sirios. Pero como todo aquello, en otras palabras, lo que te quiero explicar hoy, hermano, es que como a veces nosotros, cuando vamos en contra de la voluntad de Dios, es cuando nosotros estamos luchando en contra de Dios. Y Dios nos libre de eso, hermano precioso. Porque el necio y el orgulloso, ¿sí?, siempre cree él está haciendo lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y cuando todo es lo bueno, lo agradable y lo perfecto solo es la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Entonces es necio y orgulloso estar peleando en contra de Dios. Todo lo que no sea conforme a la voluntad de Dios es contra la voluntad de Dios. Y toda esta gente de que yo, reyes, comandantes, poderosos, todos esos que leímos, son gente que peleó, que pretendió pelear con Dios
e inclusive ganar la batalla. En Salmos capítulo 2, versículos del 1 al 4, mira qué dice Salmos capítulo 1, versículo 4, dice, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Amén. ¿Qué hace el Señor? Se burla de aquellos y se ríe de ellos. Por eso, hermanos, ¿qué queremos hacer? Lo que el hombre trata de luchar siempre es hacer su voluntad. Es desechar las cadenas, es que pretender rechazar las cadenas y las cuerdas con las que Dios nos atrae, pero por amor, por misericordia y por gracia. Entonces, aquí vemos cómo el Señor se burla de ellos. Y por último, hermanos preciosos, vemos cómo Dios nos muestra en este pasaje, ya para ir terminando, ir aterrizando, nos muestra, hermanos, que es totalmente inútil, hermano, ir en contra de la voluntad de Dios. Es inútil luchar contra Dios, porque lo único que te espera ir en contra de la voluntad es luchar contra Dios, ir en contra de la voluntad de Dios, lo único que te espera es el lago de fuego. Amén. Lo único que te espera es la derrota. Y lo vemos en Apocalipsis capítulo 19, versículos 19, 20 y 21. Dice, entonces vi a la bestia, escuchan bien que dice la bestia de Satanás, vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco. Escucha bien cómo es esto. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. 21. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. ¿Qué es la esperanza para aquellos que van en contra de la voluntad de Dios? La muerte en el lago de fuego que arde con azufre, el lago eterno. Entonces vemos, hermanos preciosos, acá que la bestia es el diablo. Y que otra cosa muy importante en esta parte, hermanos, que quienes fueron echados al lago de fuego, las bestias y los falsos profetas. ¿Quiénes son los falsos profetas? Aquellos falsos profetas son aquellos, yo diría ahorita los encargados, los coordinadores de campaña, ¿no? Los profetas no son más que los coordinadores de la campaña del diablo, de la bestia, porque mira, dice acá, dice, y la bestia fue apresada junto con el falso profeta. ¿Qué hacía el falso profeta? Que hacía señales en su presencia, con los cuales, escucha ahí, engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y los que adoraban su imagen. Eran los que iban en avanzada, los profetas, los falsos profetas, son los que van en avanzada para engañar, para parecer como verdadero lo que es falso, para parecer que es a Dios en quien estás adorando y quien estás confiando, pero verdaderamente estás adorando y confiando en la bestia, en Satanás. Y Pablo nos los hace
nos hace una recomendación, nos los explica muy claramente, porque él era conocedor de los tiempos venideros. Y en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 11 al 12, dice su palabra: por esto Dios les envía un poder engañoso. Por esto Dios les enviará, un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Amén. Entonces, van a ver esos engañosos que te van a conducir o a pretender conducir a la mentira, Y si tú caes en ellos, vas a perder, por lo tanto, la verdad, vas a perder el camino y vas a perder la vida eterna. Amén. Entonces, hermano precioso, aquí vemos cómo al final la victoria en su segunda venida de Jesucristo vence el mal. La victoria de Cristo sobre el mal en su segunda venida. Entonces la maldad será desechada de esta tierra en la segunda venida de Jesucristo. Amén. ¿Y dónde está eso? Porque no lo vemos aquí en todo. Ya para concluir, leamos una porción, eso lo vas a encontrar ya en el capítulo 20 y 21. Pero te voy a leer la última porción donde se manifiesta un poco más en detalle lo que pasó después de que fue vencida la bestia y el falso profeta y echado al lago de fuego. Desde ahí ya se implementó, ya se instauró el reino de Dios en esta tierra. Amén. Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 y 3. Entonces vi un cielo nuevo. Aquí está hablando Juan. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Amén. Dios nos ha dicho que Él está buscando tabernáculos, está buscando templos donde recostar su cabeza, donde reposar. Y vemos cómo acá ya en la segunda venida de Jesucristo todo eso se hace realidad. Un nuevo cielo, una nueva tierra, una nueva Jerusalén. Entonces nuestra mirada, hermanos preciosos, te invito hoy que nuestra mirada no esté puesta en esta tierra, sino esté puesto en este tiempo, sino también tenemos que ser sabios para que nuestra mirada esté fija en la segunda venida de Jesucristo, sin perder nuestra realidad, sin perder que este tiempo es en donde tenemos que trabajar en la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios y terminando su obra, porque nuestra mirada está en la segunda venida de Jesucristo. Y podamos vivir con este nuevo cielo, con esta nueva tierra, en esa nueva Jerusalén. Que Dios nos ayude para ello. Vamos a orar. Padre bendito de la gloria, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Sabemos que estos símbolos, Señor, esto que tú nos estás enseñando a través de este capítulo 19, Padre, de tu palabra de Apocalipsis, Señor, tiene mucha más revelación, Señor. Pero ayúdanos a entenderlo, pero sobre todo a vivirlo, aquello que nos es necesario, Señor, para la renovación de nuestra mente, para cambiar nuestros juicios y actitudes, para esforzarnos hacia adelante y poder alcanzar el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Te damos gracias puesto por todo ello en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Damos gracias a Dios por todo, hermanos. Dios me los bendiga. Aquellos que hayan sido conectados, les mando un fuerte abrazo, un saludo y nos vemos pronto.
Dios los bendiga.